bienvenidos a una nueva charla de ePlan Talks. En este caso estamos con Daniel Nofal, que es cofundador de ePlan y también cofundador de Sustentator, que es justamente una empresa de sustentabilidad. Y es un poco la primera pregunta que tengo para vos. Daniel, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Qué es la sustentabilidad? ¿No? Que tanto se habla, todo es sustentable, ¿no? Que parece una promesa interesante, pero me parece que pocas veces indagamos sobre qué significa esa palabra. Tiene muchos significados distintos para distintas personas. La sustentabilidad tiene que ver con la continuidad de nuestra sociedad en el tiempo indefinidamente, ¿no? A efectos míos, la energía es una de las cosas centrales o la base de la sustentabilidad, pero engloba muchos aspectos, ¿no? El aire limpio, el agua pura, la calidad de nuestros alimentos, nuestros ecosistemas que nos protegen y nos dan servicios. Hay muchísimas cosas que engloban la sustentabilidad y son distintas para distintas personas. En mi caso me he enfocado más en el tema de la energía en sí mismo. Por ejemplo, si nos apoyamos en los combustibles fósiles para sostener al mundo, se van a acabar. Por lo tanto, es inevitable el cambiar de los combustibles fósiles a otra fuente de energía si queremos sustentabilidad en serio. Y eso también hizo cambiar un poco la mentalidad a la hora de hacer negocios, ¿no? También, porque por supuesto. Quizás muchas empresas antes pensaban quizás en el negocio más inmediato, en esto que decías, ¿no? Los combustibles, por ejemplo, pero no pensar quizás en el legado social o en el impacto ambiental a la hora de utilizar esas energías. Bueno, viste, hoy las empresas no solo tienen que pensar en los resultados económicos, sino en su impacto, ¿no? Se habla del triple impacto, el impacto económico, por supuesto, pero también el social y el ambiental. Si para hacer mi negocio me va bien, gano plata, pero estoy tirando cianuro a un río, claramente eso no es sustentable en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que todas las empresas debieran considerar por lo menos este triple impacto que genera. ¿Y quién lo juzga? O sea, ¿y por qué no? Porque la parte económica es muy fácil. Es decir, bueno, los accionistas no se llevan plata, esta empresa le está yendo mal. Pero ¿quién juzga la parte de la sustentabilidad? Bueno, hay entes externos que pueden ayudar a juzgar esto. Hay certificaciones. Hay una certificación que se llama B. Ejemplos típicos son Patagonia o Danone. Son empresas B y ellas son certificadas. Hay un cuestionario interno que se hacen los propios accionistas y las propias personas de la empresa. Y hay mediciones concretas. Así como uno mide cuánto tuve de ventas cada mes, uno puede medir a cuánta gente impacté positivamente, cuántas emisiones de carbono reduje poniendo paneles solares. Yo creo que siempre lo que se mide tiende a mejorar. Lo que uno no mide y no le da importancia se mantiene igual o empeora. ¿Y siempre pensaste de la misma manera o de repente hubo algo que dijiste, espera, che, acá hay que hacer algún tipo de cambio o empezar a pensar las empresas de diferente manera? Es una buena pregunta. Siempre me gustó la naturaleza. La verdad que siempre me sentí muy a gusto en la montaña, en la naturaleza, los deportes, todo eso. Pero luego el 2001, la crisis del 2001 de Argentina, cuando ePlan un poco nacía, me golpeó de alguna manera y dije, el mundo tal cual está no está tan bien. Y ahí estudié cosas que no había estudiado, ¿no? De permacultura, por ejemplo, permacultura es la contracción de la palabra cultura permanente o agricultura permanente, que tiene también que ver con esto de la sustentabilidad y de armar sistemas humanos que se autosostengan, que se mantengan en el tiempo y que no decaigan o se degraden. Ahí me mudé un poco a la montaña en esa época y empecé a pasar bastante tiempo allí y estudiar y cosas como plantar árboles o producir cultivos y cosas así. Una etapa más hippie, si se quiere. Claro. A ver, muchas veces, no sé, voy a hacer una pregunta con la que no estoy de acuerdo, es raro lo que te voy a decir, pero hasta hace unos años quizás yo pensaba que el tema de la sustentabilidad o el tema del cuidado del medio ambiente, en muchos casos, tenía que ver con
personas que quizás pensaban en eso cuando ya tenían algún tipo de soluciones a sus problemas cotidianos, es decir, personas que ya estaban alimentadas, personas que no tenían problemas económicos, etc. Eso, por lo que vi en el último tiempo, fue cambiando, porque no solamente estoy viendo acciones, veo sobre todo muchos jóvenes, ¿no? Jóvenes por el Clima, se me ocurre, y así tantas otras organizaciones que se están ocupando de la sustentabilidad o del medio ambiente. Pero, ¿cómo se hace, y por eso te digo que no estoy de acuerdo con esta pregunta, para ocuparse de estos temas cuando hay tantos otros problemas básicos que no están resueltos en la humanidad? O quizás hay que pensarlos al mismo tiempo, no sé. Yo creo que es lo último, que hay que pensarlos al mismo tiempo. En vez de ver la sustentabilidad como una especie de costo extra, la sustentabilidad es una oportunidad. Es una oportunidad de negocios, es una oportunidad de hacer las cosas distintas. Pues la sustentabilidad tiene dentro embebida algo que llamaría la eficiencia. Cuando uno agarra y toma una botellita de agua y tira un plástico, si cada vez que tomamos un vaso de agua vamos a tirar una botella de plástico, hay algo inherentemente ineficiente en eso. Vino en un camión, fundieron plástico, hicieron un molde, todo para que tomen un vaso de agua. Es medio loco si lo pensás. Entonces, yo creo que los sistemas sustentables terminan siendo más económicos, no menos económicos. Hoy en día la producción de energía solar o eólica por kilowatt hora es más barata que la de combustibles fósiles, por ejemplo, ya hoy. Lo que cambia es que la de combustibles fósiles puede ser, se llama energía de base, de 24 horas, y las energías renovables de este tipo son intermitentes. Y cuando uno agrega el costo de las baterías y de elementos de almacenamiento, ahí sí es más caro. Pero realmente la tendencia para mí es que en pocas décadas la energía renovable va a ser simplemente la más barata. Y eso va a hacer que explote. ¿Y en qué impactos, o sea, dónde se va a ver esa energía renovable? ¿Ya paneles solares decís? Sí, ¿Decís en autos eléctricos? las tecnologías, claro, la electrificación es muy buena porque saca el combustible fósil de los bordes, digamos, ¿no? Y en la generación central se pueden hacer estos parques eólicos o parques solares. Pero yo creo mucho en la energía distribuida, que es lo que hace Sustentator. La energía distribuida es la energía en el hogar de cada uno. Hay algo bastante lindo de tener tu propia energía. En inglés, energía eléctrica se le dice power, ¿no? Que es poder. Y es eso, vos tenés tu poder, es tuyo. De hecho, si uno tiene energía solar en la casa con baterías, no tiene cortes de luz. Yo tengo 2 casas mías de energía renovable y hay veces en el pueblito que estoy ahí en la montaña se corta la luz a los demás, pero a mí no se me corta. Y es cierto que es un costo extra, pero hoy en día el costo extra ese de tener tu propia energía en una casa debe rondar el 5 a 10% del costo de una casa, no más. Si uno lo piensa en esos términos, claro, no sé si hace tanto la diferencia. Y cuando decís energía distribuida, decís que vos también generás energía y que la compartís con el resto de la red. Exactamente. O sea que vos, a ver, no quiero hablar de negocio porque estamos hablando quizás de otra cosa en principio. Sí. Pero vos también podrías terminar vendiendo parte de la energía que vos producís. Mira, o que generás. Más allá del negocio, es decir, que vos cobrás por esa energía que vendés, uno tiene que pensar un poco distinto. Para fabricar un panel solar se habla que tiene una energía embebida, alguien tuvo que fabricarla, o sea que un costo energético que está en ese panel. No usar el 100% de la energía que produce el panel es ineficiente, claro. No va bien con la sustentabilidad. Lo que conviene es sacarle el máximo jugo a esa energía embebida y para eso es la que yo uso en mi casa y que la comparto con los demás. O sea, para mí es bastante hermoso esa idea de lo que uno produce, lo produce para uno, pero también para compartir en la comunidad alrededor de uno. Vos decías antes que entre un 5 y un 10% más o menos el costo de paneles solares. ¿Lo ves accesible? O sea, ¿ves que en algunos años va a ser mucho más accesible para lugares residenciales, para casas, para tener un panelcito solar que te alimente por lo menos una parte de la energía de tu casa? Sí, por supuesto. Yo creo que primero el panel es modular, entonces no es que uno tiene que de inmediato producir el 100% de energía de la casa. Así que no podemos empezar a poner los pies en el agua, ¿no? Y tener un poquito de paneles solares en la casa, pero buscar el 10%, después el 20% y así. Los precios de paneles solares vienen descendiendo muy fuertemente y van a seguir esa tendencia sin duda. ¿Cuánto descienden por año? Entre 20 y 30% por año de descenso. Es un montón, es una tasa bastante exponencial de descenso. Por eso no tengo dudas de
de que va a explotar, digamos, va a ser muy común tener paneles en tu casa por seguridad energética propia, por costos. También las tarifas en muchos países son caras y el repago de poner paneles se vuelve muy, muy rápido. Argentina tal vez tiene una situación particular con bastante subsidio a las tarifas, pero no puede durar por siempre porque también es ineficiente. Y en términos de electrificación, que decías que es uno de los cambios más importantes, ¿qué otros cambios ves en las ciudades? No sé, autos eléctricos, pienso que te lo nombraba antes. Sí, yo creo que el auto eléctrico, ahí está el auto eléctrico y la mayoría de los autos eléctricos modernos también están acercando a ser autónomos. Eso cambia muchísimo el modelo, ¿no? Vos tenés un auto, tu auto está en tu casa o estacionado el 95% del tiempo. Como muy ineficiente también. Yo creo que más que lo que va a haber en el futuro es una especie de servicio de autos. Tengo mi teléfono, digo que venga un auto, viene un auto. Y encima puedo tener uno chiquito porque estoy solo, o puedo tener una camioneta 4x4 porque me voy a la montaña. Entonces va a haber también un uso mucho más eficiente de los materiales. ¿Para qué cada persona va a tener un auto? Claro. Tiene tanto sentido. Estaba pensando en el paralelismo sería con toda la energía que generás, en ese caso, que no la aprovechás y no la distribuís. Exacto. Bueno, en este caso, si tenés un auto al 100%, ¿para qué te sirve si no lo aprovechás el 100% del tiempo? Esto, viste, en inglés le dicen la sharing economy, ¿no? Esto de que los bienes se compartan y la tecnología lo permite. La tecnología la tenemos en el bolsillo, apretás un botón, sabe dónde estoy, llega el auto andando, me subo, no lo tengo que estacionar tampoco. Llego acá, me bajo y le digo suerte y se va el auto solo. Va a ser un mundo muchísimo más práctico, digamos. Estaba pensando también, vos tenés otros proyectos, ¿no? Además de Sustentator, además de ser cofundador de iPlan, tenés también este proyecto en Mendoza, donde están haciendo este centro de esquí sustentable. ¿Qué significa ser un centro de esquí sustentable? Bueno, este es un lugar en el sur de Mendoza, muy metido en la cordillera, donde no hay redes eléctricas de ningún tipo. La línea eléctrica más cercana debe estar a unos casi 200 kilómetros, por ejemplo. Entonces ya el costo de llevar eso es altísimo. Y después hay una decisión personal de ser el primer centro de esquí que se abastece de energías renovables en el lugar. Los Andes de Mendoza tienen muchísimo sol, muchísimo viento, ríos, son todas fuentes de energía que están ahí a la mano. Así que traer un camión con diésel desde 200 kilómetros de distancia también suena ineficiente cuando tenés toda esa energía ahí. Así que el plan es producir ahí mismo la energía para darle poder a todo el centro de esquí. ¿Y eso lleva más tiempo que hacer un centro de esquí convencional? No sé si más tiempo, requiere más inversión de capital, ¿no? ¿Sí? Vos tenés que pagar por esa infraestructura desde el día 1, de alguna manera. En vez de ir, claro, quemando de a poquito dinero, como es el petróleo, en el tiempo. Claro, pensaba eso, es interesante ese cambio también, en la forma en que uno invierte en infraestructura. Es así, es distinto, ¿no? En países con tasas de crédito baratas, como Europa o Chile mismo, un crédito hipotecario en Chile se paga 2,8% anual, por ejemplo. Entonces no sería un gran problema si uno está financiado. El gasto de energía va a ser un contrato de largo plazo del resto del centro de esquí con una especie de empresa de energía propia y luego se financiará con algún ente que lo financie a una tasa razonable. Argentina tiene que mejorar ciertas condiciones para tener mejores tasas, ¿no? Estaba pensando que por ahí hay gente que nos está escuchando y está diciendo, che, yo también tengo ganas de tener un panelcito. ¿Por dónde empieza alguien? O sea, porque, a ver, el primer beneficio por ahí uno dice, bueno, por ahí es económico, no sé. Pero no necesariamente porque a todos le atraiga lo económico en este caso, sino porque dice, bueno, pará, hay un beneficio y una ventaja por acá. Sí. Quizás no, quizás es un tema de realmente pensar en la sustentabilidad. Yo creo que depende de la situación, ¿no? Si uno está en un lugar con mala provisión de energía, que no es tan raro, o sea que tiene cortes, la verdad que si pone paneles y baterías, se le van a acabar sus problemas y eso está buenísimo. En cambio, si está en un lugar que es buena la provisión de energía y demás, lo que va a obtener es una baja de precio en lo que paga mensualmente. Los paneles solares duran entre 20 y 30 años, por lo tanto a los 5, 6, 7 años que se pagaron en sí mismo, ese ahorro se sostiene en el tiempo hasta que la vida útil del panel. Y cuando reponga de acá a 30 años el panel le va a salir muy barato aparte.
¿Y por dónde empiezan? Y es comprar un pequeño sistema y probarlo, integrarlo. Hoy hay una ley en Argentina, en toda Argentina, de venta de energía a la red. Es un trámite que hay que hacer, bueno, las empresas como Sustentator y otras lo hacen para sus clientes y los pone en el techo, los instala y empieza a producir, lo puede ver en su teléfono cuando produce, es gratificante. ¿Cuántas cosas de la sustentabilidad llevaste a tu vida? O sea, a tu vida personal, no sé. Y bastante. O sea, ¿te cambian bastante. algo toda esa concepción de la sustentabilidad, no sé, en hacer más ejercicio, en tomar más agua? Sí, yo todas las cosas que digo las trato de hacer. Hay veces realmente cuesta encontrar solución. Me costó mucho, por ejemplo, librarme de los envases de plástico de uso único en mi casa. Pero ahora lo logré y a mí me gusta la soda. Entonces, no sé, ahora tengo un aparato que se llama Soda Stream y me hace la soda, pero no tengo que comprarme más soda. Siempre el mismo envase. Claro, y siempre el mismo envase. Después puse filtros en las canillas que tratan de sacarle un poco el gusto a cloro y con eso tener bebidas ahí. Y después tengo 2 casas en la montaña, en distintos lugares, que están desconectadas de la red. Y en una de ellas, en Mendoza, también lo que he llevado, he plantado muchos árboles. Cuando digo muchos, hablo de 200.000. ¿Plantaste 200.000 árboles? Sí, y muchos de ellos los planté yo con mis manos. Todavía me duelen las muñecas de los golpes con las palas. Pero, ¿por qué lo hice? Porque yo viajo mucho en avión, ando mucho en auto por mi trabajo y por placer también. Y uno tiene que tratar de quedar neutro, ¿no? Ser carbono neutral. Creo que con 200.000 árboles estoy cubierto. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un placer, un placer. Bueno, esto fue una nueva conversación de ePlan Talks. Quédense acá, en este canal, que hay muchas más charlas interesantes que vamos a seguir teniendo como parte de este ciclo de entrevistas.